Capítulo 221. El desafío del viento. La caravana avanzaba despacio mientras se iba aproximando poco a poco hacia la aldea de las hojas y claro en su puesto de vigilancia el eterno dueto de guardias les miraba con gran atención y concentración como era de esperarse en los encargados de la seguridad de la puerta principal de la aldea. Bueno, en realidad estaban recién despertando de otra de sus largas siestas, todo producto del sonido de los cascos de los caballos y el crujir de las ruedas de las carretas que avanzaban en dirección de la aldea. Mientras se desplazaban por el camino de acceso, llegaron ante ellos y de la carreta del frente aquel hombre de cabellos grises bajó y con calma se aproximó hasta el par de guardias que, fieles a sus costumbres, preguntaban por su asunto en la aldea. Vinimos en busca de asilo para pasar la noche, procedemos de la capital y traemos a uno de sus ninjas herido con nosotros. En cuanto dijo esas palabras, Kotetsu salió de la caseta dirigiéndose a la carreta principal donde un cansado y un poco adolorido Yamato se asomaba. De inmediato vio en sus ropas ambula insignia de la aldea de la hoja y sin perder el tiempo el ninja se esfumó en una bola de humo para informar a su Hokage de la llegada del herido hombre que solo podía pensar en comunicarles el terrible suceso en la capital de su nación. Casi a la vez en la mencionada y devastada ciudad un séquito real llegaba para quedarse en shock ante la revelación de semejante devastación. Se trataba del grupo del feudal, quienes llegaban a la ciudad tras hacer una escala en la residencia del feudal del país vecino para informarle de la situación y contar con su apoyo. Nunca esperaron toparse con algo así y claramente estaban más que indignados y heridos al pensar en las innumerables muertes ocurridas en dicha zona bajo tal ataque. Shuka, manda un mensaje a Konoha, tienen que saber de esto ahora mismo. Ordenó el feudal apurado al tiempo que el mencionado hombre asentía, empezando a sacar a su ave mensajera para enviar el aviso a la aldea de las hojas. Regresando a la mencionada aldea, una pareja rubia salía de su dormitorio tras la agitada noche y se topaban con un panorama bastante singular. Las chicas estaban ya despiertas y de buen humor, mientras algunas almorzaban muy animadas y otras leían o correteaban por ahí sin en verdad estar de malas. Muy bien que rompieron o destruyeron, dijo el rubio de mirada sospechosa mientras enfocaba su vista en ellas, quienes juraban no haber hecho nada peligroso. A decir verdad, Naruto no estaba seguro de ello y revisó con calma toda la casa, no encontrando nada roto o incriminante, aunque eso sí no se quedaba con la duda en su cabeza, porque de algo estaba seguro: ellas se traían algo grande entre manos, o si no, no estarían de tan buen humor esa mañana. Te lo dije, puedo hacer que hagas lo que quiero, jajajajajaja. La siempre vivaz y alegre princesa del fuego, Azula, entraba en escena riendo como loca mientras caminaba segura y feliz al tiempo que a su espalda un callado y sereno Madara solo negaba a sus palabras mientras caminaba hasta sentarse en uno de los sillones de la casa bajo la mirada atenta de todo mundo. ¿Qué?, preguntó de mala gana mientras todo mundo desviaba la mirada aún preguntándose qué le pudo haber pasado a ese hombre como para estar de tal humor, mientras que la siempre singular pelinegra bebía algo de caliente y humeante café al tiempo que todo mundo la miraba con calma. ¿Que Madara-chan no les ha dicho cómo me defendió gallardamente de la encolerizada salamandra, que me culpo de acabar toda drogada y maniacada? La mujer habló con orgullo en su voz al tiempo que el rubio sonreía por esas palabras. Ya decía él que dentro de esa fachada de hombre duro, serio y poderoso tenía que haber el corazón de un caballero, dispuesto en salir a la defensa de cualquier mujer en apuros por más extraña, loca y desquiciada que ésta pudiera estar, y si él lo había hecho por Azula, quizá sus sospechas de que en realidad él sí sentía algo por ella eran más que bien fundamentadas. Bueno, Madara, creo que ella sí te gusta después de todo, ¿verdad? El rubio le miró con esa sonrisa al tiempo que la cara de alegría de Azula solo creció más. Claro que le gustó, a qué hombre no le podría gustar, rubiecito, por eso mismo es que vivo aquí mientras busco al mejor candidato para ser mi maridito. Naruto supuso que ella hablaba de Luchia, pero más de una de las chicas consideró que ella quizá también se refería al rubio que solo miraba a Madara con calma. ¿Ves, Madara? No hay nada de malo en que ella te guste, después de todo, eres un hombre libre, yo no veo nada de malo en que quieras enamorarte de nuevo. Naruto era alguien simple con puntos de vista sencillos y justo en este momento estaba exponiendo una de sus opiniones con respecto al hombre pelinegro que solo le miraba con calma. Aclarando esto en orden, diré que número 1, yo no la defendí, ella me usó de escudo humano cuando tu salamandra se le fue encima y le dijo que yo fui quien ideó el plan de drogarlo para que no causara problemas, por es que tuve que aplacarlo a golpes. Una gota apareció en la nuca de todo el mundo ante las palabras de Madara. Defenderme, usar
parte de escudo solo es cosa de semántica, después de todo me protegiste jajajajaja. Azula se rió escandalosamente y si la gota de todo mundo creció aún más que antes, y número 2, yo no amo a esa demente, me cae bien, eso es todo, yo solo he tenido un gran amor en mi vida y así es como se quedará, no me interesa volver a formar una familia puesto que ya lo hice, además no sabemos si el método por el que me reviviste en realidad sea permanente y no quiero correr riesgos con una demente como ella criando sola a un hijo mío, todo mundo imagino entonces a un mini Madara riendo como loco mientras calcinaba todo con violentas flamas azules, y si a más de uno le dieron escalofríos, esos dices ahora pero estoy segura que después de una noche vas a adorarme como tu reina jajajajajaja. Azula se carcajeaba de nuevo antes de guiñarle un ojo a Madara quien solo suspiraba ante esa actitud tan bueno tan Azula, esos dos o acaban juntos o aquí habrá problemas si se interesa mejor en Naru-chan, pensaba Akemi con una sonrisa amigable al tiempo que miraba como Azula oscilaba entre Madara y el rubio y ese no solo ella notaba esos y claro iba a acarrear problemas si ella cambiaba de objetivo. Alejándonos de la aldea de las hojas en el país del agua, un malhumorado feudal relativamente nuevo e inexperto revisaba sus finanzas mientras buscaba alguna manera de reconstruir todo lo que había perdido, dándose cuenta de una gran verdad que solo hasta este momento le caía en cuenta. Estoy en la calle, se dijo a sí mismo mientras evaluaba su ahora mínima fortuna, solo cargaba con poco oro y una bolsa con piedras preciosas, sinceramente con recursos tan pobres sus ideas para volver a levantar la capital de su país no servían de mucho, básicamente había caído en la escala social casi hasta el fondo de los hombres de mayor influencia, solo le quedaban sus propiedades en las otras ciudades, pero aún vendiendo todo no reuniría el dinero necesario como para volver a levantar su hogar, estamos acabados sin recursos, nuestra capital nunca volverá a levantarse, murmuraba decaído y maldiciendo internamente al responsable de tales masacres, mientras que Ao estaba a un lado de él mirándole con calma, mientras pensaba en sus palabras aún contaba con su lealtad, pero era más que claro que no tenían ningún futuro en el país del agua, al menos no por ahora, si me permite decirlo señor, será mejor que se vaya a alguna de las propiedades de su padre y trate de sobrellevar todo y reunir dinero para que pueda volver a empezar, dijo el hombre del parche en el rostro, atrayendo la atención del joven feudal, sé que eso tengo que hacer pero me da mucho coraje que el responsable de la muerte de mi padre y de nuestros hogares se vaya a salir con la suya, sus puños se apretaban con fuerza mientras pensaba en todas las muertes de sus seres queridos y demás víctimas, nosotros nos encargaremos del asunto señor, seguiremos luchando hasta el fin pero usted debe irse, le asignaré una escolta antes de que nos vayamos, decía Ao mientras el hombre le miraba con calma al tiempo que se preguntaba qué iban a hacer. Ao, ¿a dónde irán? Ya no queda nada de las fuerzas ninja de Kiri, solo quedan ustedes, protestaba el hombre al tiempo que Ao negaba a sus palabras, aún queda Mei-sama, ella está en Konoha y estoy seguro de que ahí nos darán asilo, además prefiero informarle de esta tragedia en persona, bien si me permite señor iré a preparar todo para nuestro viaje, y sin decirle más el ninja salió de la tienda, dejando al feudal pensativo. Después de todo, él escuchó mucho de esa mujer que se decía era tan o más fuerte que el mismo Mizukage. En algún punto en medio del desierto una comitiva avanzaba despacio y con calma, habían estado vagando por días mientras se desplazaban hacia la capital del país del viento y terminaron llevándose una desagradable sorpresa cuando se toparon con que el sitio estaba devastado por completo. Al frente hay alguien, dijo uno de los hombres del grupo mientras señalaba al frente como una carroza avanzaba despacio escoltada por ninjas y demás guardias resguardándole celosamente al tiempo que se iban aproximando hasta donde el nutrido grupo de no más 200 personas ya acampaba a la orilla de una gran duna de arena que dejaba ir el polvo amarillosos en el viento suave y cálido que soplaba con fuerza. No tardaron mucho tiempo en reunirse unos con otros, mientras que el hombre de el carruaje descendía revelando al feudal del país del viento que ahora mismo era rodeado por sus guardias, mientras que encaraba al líder de esa comitiva. Díganme quiénes son y qué hacen en este sitio, preguntaba el hombre con algo de aprehensión. Después de todo, ellos bien podrían ser enemigos y estar ahí para darle caza en cuanto apareciera para regresar a su hogar, aunque la verdad no se esperaba lo que ellos tenían que decir. Somos sobrevivientes del país de los campos de arroz, somos de una de las aldeas fronterizas y veníamos a pedir asilo en la capital de este país ya que es la más cercana que teníamos, le dijo el hombre de cabellos negros y de unos 40 años mientras que el feudal los miraba. Algo de sus ropas estaban rotas y aparte
Realmente muchos de ellos tenían heridas vendadas y sin mencionar claro que parecían cansados y hambrientos. Sin duda lo que le dijeron era de hecho la verdad. Será un placer darles refugio en nuestra ciudad, pero me temo que van en dirección contraria. La capital queda en aquella dirección. El feudal les señaló el sitio del cual provenían, mientras que el dirigente de su grupo solo negaba a sus palabras antes de dejarle caer una de las bombas más grandes que alguien hubiese esperando de los labios de esas personas. No queda nada, la ciudad fue por completo destruida, por eso mismo nos dirigíamos a Suna. Esas palabras dejaron a toda la comitiva en shock, mientras un par de los ninjas que le escoltaban salían disparados en dirección de la ciudad para corroborar que lo que les dijeron era verdad, y claro, tenían la esperanza de que no fuera de ese modo. Lamento esto, pero no puedo creerles sin corroborarlo. Mientras esperamos, díganme qué es lo que ocurrió con sus hogares, preguntaba el hombre al tiempo que tomaba asiento en una carpa improvisada por sus escoltas. Un sujeto atacó nuestro país y devastó todo. No lo vi bien, pero ella sí. Sasame, ven aquí por favor, solicitaba el hombre mientras la chica de cabellos naranjosos aprecia en escena caminando con cierta humildad mientras se presentaba con el feudal. Mucho gusto, Damiyo-sama, soy Sasame Fuma, última hija de mi clan. Se presentó con tristeza en su voz al tiempo que el líder del país del viento alzaba una ceja ante sus palabras. Última hija del clan Fuma. Dime, jovencita, qué es lo que ocurrió en tu país y quién es el responsable de eso que argumentan, preguntó el hombre mientras que Sasame comenzaba a rendir su historia sobre el poderoso y sorpresivo ataque de Kajero. Yamato, qué alegría que estés bien, me temía que hubieses muerto, decía un sonriente Sarutobi mientras el recién liberado del hospital Anbu entraba en su oficina tras ser revisado por los médicos ninja que ya le habían programado una cirugía para corregir los posibles daños de su precaria curación, pero aún así la necesidad de informar a lo Okage era mucho mayor que sus deseos de recuperarse lo más pronto posible. Okage-sama, la capital fue arrasada, dijo directo y sin rodeos el Anbu, dejando a Sarutobi con cara de total incredulidad ante sus palabras, y de inmediato le exigió una explicación de lo sucedido. El Anbu le relató el cómo él y su equipo regresaban a la capital tras concluir su misión de rastreo y eliminación de aquel tipo que se metió a robar en la casa del feudal. La verdad, no les dio muchos problemas más allá de su velocidad al escapar y su talento al esconderse en el bosque, pero en cuanto le hallaron pudieron terminar rápido con la misión. El problema vino cuando regresaron a la ciudad. A la distancia pudieron sentir el inmenso poder en la capital y apretaron el paso solo para ser sacudidos por una poderosa onda destructiva que si bien no los mató sí devastó la ciudad, y entonces llegaron a ver al sujeto ahí en medio de toda la devastación sonriendo y esperándoles pacientemente. Le relató el cómo les dio una paliza y cómo los fue asesinando uno a la vez hasta que solo quedó él y le dejó con vida para que le llevase el mensaje a la aldea de las hojas y sobre todo llevara el reto al ninja rubio. Ya esa cantidad de poderes es imposible. Dime, ¿lo reconocieron?, preguntó el Sandaime al tiempo que Yamato asentía a su pregunta y le decía la ansiada y temida respuesta. Todo parece indicar que es ese sujeto que atacó Kirikumo, ese tal Sanada. Todo fue silencio entonces mientras que Sarutobi escuchaba sus palabras y meditaba esa amenaza. La verdad, preferiría no notificarle sobre eso, pero sabía que tarde o temprano se enteraría, y si no era por él sí que le iba a agarrar coraje. Haciendo un sello, la siempre requerida Ambuneko apareció saliendo de ahí casi inmediatamente con un solo sitio al cual dirigirse. La casa Isura, el rubio y Madara estaban siendo convocados ante el Hokage en ese momento. No tardó en llegar a la casa de Naruto y con calma ingresó a la misma solo para toparse con la escena del rubio saltando por todos lados en el jardín eludiendo los ataques de la infinidad de clones que le agredían con fuerza y velocidad mientras él se agitaba de un lado a otro en un franco entrenamiento de evasión y coordinación. Hola Yugao-chan, ¿qué te trae por aquí?, preguntó el rubio original sentado a un lado de ella en posición de loto mientras abría sus ojos con su célebre doujutsu activo en su forma evolucionada. Al parecer trataba de lograr un mejor control del mismo. Naruto-kun, Okage-sama quiere verte a ti y a Madara-sama, declaró la mujer de cabellos morados al tiempo que el rubio asentía a sus palabras antes de sonreírle. Iremos enseguida, Yugao-chan. Y yo que pensaba que venías a visitarme pero solo viniste por trabajo, se quejó graciosamente herido el rubio al tiempo que ella solo negaba a sus palabras. También bien para verte, Naruto-kun. El rubio se puso de pie y con suavidad tomó la máscara de la mujer moviéndola a un costado mientras ella se sonrojaba por el acto y la cercanía del rubio preguntando el por qué hacía aquello. Solo quiero ver tu rostro, hace mucho que no lo veo y la verdad extraño ver algo tan hermoso. Las mejillas de Yugao se tiñeron de rojo antes de que el rubio volviera a colocar la máscara en su lugar y se alejara a paso lento de ella, quien solo se quedaba ahí como clavada al suelo. Creo que negarlo no se puede más
más estoy enamorada de él y tengo que aceptarlo, pensaba la Ambu sin saber que era vigilada por cierta mujer de cabellos morados que solo sonreía. Estaba segura de que pronto su amiga daría su brazo a torcer para con el ninja rubio. En un sitio oscuro y sombrío un ser sobrenatural meditaba sus opciones mientras observaba frente a su pequeña representación del mundo con las figuras simbólicas de las personas más importantes involucradas, moviéndose despacio sobre su tablero al tiempo que su semidesnuda mujer ingresaba en su salón personal. Aún sigo pensando que es una apuesta arriesgada. La diferencia de poder es mucha más ahora que él se ha hecho más fuerte, decía la diosa del destino mientras se hacía notar en el salón privado de aquel dios espectral que solo alzaba la mirada de su tablero para encarar a su hermosa diosa. Si lo sé es más poderoso que él, pero si todo marcha como espero pronto la diferencia no será tan grande. La sonrisa del dios de la muerte se volvió aún más grande de lo que ya era al tiempo que ella avanzaba dentro de su recinto, dejando que su cuerpo semidesnudo fuese observado de pies a cabeza por el mencionado dios, que le miraba con deseo y lujuria, algo más inherente a él. Shinigami-kun, ¿estás seguro de querer hacer esto aunque tus planes funcionasen? Dudo que él pudiera imponerse a Izanagi después de todo, es mucho más poderoso que nosotros y si le gana dudo que se deje someter tan fácil por ti. La preocupación en la voz de la diosa era más que evidente. No deseaba terminar como Izanami y claro que tampoco deseaba que su amado señor de la muerte acabase como aquel dios de la justicia, siendo destruido por completo por el colérico líder de las deidades. El dios le miró antes de volver a mirar su tablero y esbozar una sonrisa tranquila y serena. No quiero imponerme a él, estoy seguro de que el trono de Izanagi no le interesará y si no me meto con sus mujeres, no le importará que me haga cargo de todo. A final de cuentas, estoy ayudándole al buen Orión a estar con su amada Izanami. Jejeje, la sonrisa del dios era mucho más grande que antes al tiempo que la diosa del destino suspiraba. Esa era una de las más grandes costumbres del dios de la muerte, planear y jugar con cosas como esas era en el vicio del que seguramente nunca iba a lograr alejarlo, pero ciertamente ella también encontraba eso divertido a veces. En eso tienes razón, pero recuerda que ya no es Orión, quizá es su reencarnación pero no es el mismo y no se te garantiza que vaya a actuar como lo haría él. Ahora es Naruto y no dijo nada más, solo se quedó callada mientras un aura parecía brillar a su alrededor llamando la atención del dios de la muerte que solo le miraba con calma. ¿Qué ocurre?, preguntó con curiosidad el dios de la muerte al tiempo que ella solo le miraba con cierta preocupación. Algo va a pasar, algo muy malo viene en camino y no se relaciona con Yamata Shinigami-kun. Nunca había sentido esto. ¿Qué significa? El rostro de la diosa reflejaba cierta preocupación al tiempo que el dios de la muerte solo le sonreía. Creo que el momento se acerca y pronto sabré si mi apuesta es o no la adecuada. Jejejeje, la sonrisa siniestra del dios de la muerte solo levantó aún más la curiosidad de la mujer al tiempo que él miraba de nuevo su tablero fijándose bien en dos figuras, tan semejantes y diferentes a la vez. Jejeje, su encuentro marcará el principio de la etapa final de mi plan. Los pensamientos del dios giraban en torno a dos personas que en el mundo existían ahora mismo, cada uno con ideales diferentes al tiempo que su lucha se volvía inminente. En la oficina de Sarutobi todo era calma y silencio. El desafío del usuario del viento recién había sido lanzado al rubio Isura, que ahora mismo se mantenía cruzado de brazos y con sus ojos cerrados meditando en las palabras de Yamato. Era más que claro que las ciudades destruidas de la roca y del país del fuego fueron aplastadas por Sanada, y si las cosas que Itachi le dijo, más las revelaciones de Yamato sobre ese ojo inusual en él eran verdad, entonces ese hombre poseía ahora el Rinnegan, o al menos uno de esos ojos de los cuales el Madara enmascarado no portaba al tener el Sharingan en una de sus cuencas, y claro, eso solo significaba que el poder del hombre era mucho mayor al de antes, y eso implicaba que una lucha con él sería de proporciones colosales, seguramente mucho más devastadora que su pelea contra el ya caído Pain. Aún me pregunto qué clase de sitio es el que él mencionó en ese reto. No se me ocurre nada que se asemeje a eso, murmuró el Ambu mientras que Naruto seguía sumido en sus ideas y Madara abría la boca para aclarar sus dudas. Él se refiere al Valle del Viento, está casi al centro del continente, a medio camino de Kumo y un poco hacia la costa. Es un valle rodeado de montañas afiladas y escarpadas que por su ubicación casi siempre se encuentra expuesto a corrientes de viento que soplan de todas direcciones, un sitio muy favorecedor para él al ser un usuario de Futon. Si me lo preguntan, declaró el Uchiha revivido al tiempo que el Sandai me hacía memoria. Era verdad, ese sitio existía y estaba por completo deshabitado. Seguramente era el sitio más adecuado para una pelea demoledora como la que él deseaba tener. Al enfrentar
enfrentarse a Naruto, quien seguía en su mundo pensando en sus opciones, y al final abrió los ojos mientras miraba directamente al Sandaime. Aceptaré su reto, Oji-san, partiré a su encuentro de inmediato, declaró el rubio con decisión mientras que el Hokage se le quedaba mirando fijamente. Lo siento Naruto, pero no puedo permitirte ir solo a luchar contra ese tipo, no sabemos si es una trampa, además sería preferible que llevaras un escuadrón Anbu como apoyo. Las palabras de Sarutobi reflejaban algo de preocupación, mientras que el rubio solo negaba a sus palabras. No los llevaré solo, me van a estorbar. Conocí a ese hombre ya y puedo decirte que no va a dejar que nadie se meta en nuestra pelea. Está tan deseoso de combatir que no creo que lleve ayuda, es más, de seguro ya me está esperando en ese sitio. La respuesta de Naruto era más que clara al tiempo que Sarutobi miraba a Madara en busca de que le apoyase en su idea. Naruto tiene razón, un escuadrón Anbu solo entorpecerá su lucha, es mejor que no los lleve. Sé que el fundamento de Konoha es su trabajo en equipo, pero a veces un equipo solo es un estorbo, declaró el Uchiha mirando fijamente al Hokage, que ahora sí estaba indignado por esas palabras. ¿Cómo puedes decir eso? El trabajo en equipo siempre ha sido una de las mayores virtudes de la aldea, no podemos solo desechar eso porque piensas que no ayudarían. Naruto llevará un equipo de apoyo o no irá. Las órdenes de Sarutobi eran más que claras y entonces ocurrió. Todo el ambiente se volvió frío y pesado, mientras que los tres ninjas miraban fijamente al rubio, que ahora estaba dejando salir todo su instinto asesino, mientras miraba fijamente al Sandaime, que apenas se podía mantener de pie bajo esa presión tan asombrosa. Nada mal, un poco más y hasta yo me sentiría incómodo con él, pensaba el Uchiha mientras evaluaba la sensación mortal que despedía el rubio, y sí que no le afectaba casi nada. Después de todo, él había estado en presencia de los deseos asesinos de ejércitos, Bijus del mismo Shodaime, por eso mismo estaba muy acostumbrado a esa sensación, aunque ciertamente sí tenía un ligero escozor en su espalda. Si no voy a luchar contra él, se hartará y vendrá por mí a Konoha, y entonces te garantizo que de la aldea no quedará más que el recuerdo. Las palabras de Naruto eran duras y directas, pero también estaban cargadas de una cruel y pura verdad. Sanada no se resistiría demasiado e iba a terminar yendo a Konoha a buscarlo, y eso sería 1000 veces peor. Yo iré a pelear con Sanada, dijo el rubio con decisión mientras que se daba la vuelta, más que listo para salir de la oficina, a empacar sus cosas y salir de ahí dispuesto a pelear contra el hombre. Sarutobi apareció en la puerta cortándole el paso al tiempo que le ordenaba no acudir. No sabían si era una trampa o no, y la idea de perder a Naruto era algo que de verdad no le gustaba nada. Comprendo eso, pero no puedo dejar pasar la oportunidad de acabar con ese monstruo. Iré a pelear con él aunque tenga que pasar sobre tu cuerpo inerte, Hokage-sama. La electricidad convergió al brazo derecho del rubio mientras se dirigía a su puño, que empezaba a emitir chispas de estática, indicando que el Raiken estaba más que listo para caer sobre Sarutobi, quien le miraba con sudor cayéndole por una de sus sienes al tiempo que Naruto alzaba el puño. Lo colocó a un costado de él cerca de sus costillas, mientras lo apretaba otro poco, generando más electricidad que brillo, al tiempo que todos los ninjas en las cercanías sentían como el instinto asesino de rubio poco a poco inundaba y se desbordaba de la torre. Sarutobi lo comprendió entonces y moviéndose a un costado le abrió el camino al rubio. Más te vale regresar con vida, Naruto, dijo el hombre al tiempo que el rubio caminaba a la puerta y le dirigía una sonrisa antes de salir. Ese demente se atrevió a amenazar a Hokage-sama como pudo, se quejaba Yamato al tiempo que el rubio se alejaba de ellos a paso lento. Hace lo que tiene que hacer, esa es la actitud de un verdadero ninja, no de un mocoso que juega a ser ninja. Un verdadero shinobi debe ser despiadado y siempre estar dispuesto a aplastar a quien se meta en su camino para alcanzar la meta, aun si ese alguien es un compañero. Las palabras de Madara eran frías y despiadadas, pero lo peor no era que él estuviera diciendo eso. Madara-sama tiene razón, Naruto debe hacer esto, y el que estuviera dispuesto a mandarme al hospital indica que no se dejara vencer pase lo que pase. Sarutobi esbozó una sonrisa ligera y discreta, mientras que Yamato se preguntaba si todos los antiguos ninjas pensaban de ese modo tan despiadado. En la casa Isura todo era un caos total cuando el rubio apareció y les dejó ir de golpe ese pequeño desafío personal. No sabían mucho sobre ese hombre llamado Sanada, pero por toda la destrucción que causaba era más que claro que se trataba de alguien en verdad poderoso, y el saber que Naruto iría a luchar solo contra él no les daba buena espina a ninguna de ellas. Tú no vas a ir solo, ya sé que yo no puedo ir porque no me dejarás por mi estado, pero al menos deja que Hitomi te acompañe, decía una preocupada Natsumi al tiempo que su hermana se ponía de pie. Era la segunda mujer más poderosa de esa casa y
y estaba claro que de ir ella las posibilidades de victoria estarían aún más a favor de Naruto, quien solo las miró con una dulce sonrisa antes de negar a las palabras de la zorra de 9 colas. No, ella se queda aquí, esta es mi lucha, declaró el rubio antes de subir a su cuarto, dejando a las chicas en la sala, alegando una con otra sobre el cómo le seguirían y a protegerlo quisiera él o no, inclusive planearon el cómo maniatarlo para no dejarle salir de la casa hasta que estuviera más calmado y dispuesto a recibir ayuda, cosa que claro no iba a pasar en el futuro próximo. No podremos detenerlo, Naruto-kun quiere pelear con él, sé que no lo conozco tanto como ustedes chicas, pero esa mirada, esa actitud, Naruto-kun peleará con él y no podremos pararlo, y eso es porque necesita hacerlo solo, nos queda esperar, rezar y aguardar a que él gane. Las palabras de Mito las dejaron a todas calladas, era verdad, esa mirada en su cara casi nunca la tenía, solo cuando sabía que iba a enfrentarse a alguien poderoso era que miraba a las personas de ese modo, y estaban seguras el rubio no se iba a detener por nada ni por nadie, por más que ellas le suplicaran, él ya había tomado una decisión y no lo harían cambiar de opinión. Ya estoy listo. Naruto apareció en la escalera con un pantalón negro con flamas moradas dibujadas en los pliegues inferiores que cubrían parte de sus botas de combate, tenía un cinturón ancho con el símbolo de Konoha en la hebilla y una camisa de manga corta de color gris con un triángulo rojo en el pecho corriendo del centro del mismo hacia sus hombros. Usaba aquella vieja bufanda color rojo sangre de bordes morados, en su mano su viejo sombrero de paja yacía más que listo para el viaje. Salió de la casa tras despedirse de cada una de las chicas con un amoroso beso a cada una y colocándose el sombrero empezó a correr saliendo de la aldea a toda velocidad. El famoso Kuroshipu corría de nuevo como en sus viejos días por los bosques de la Nación del Fuego, dirigiéndose hacia aquel valle donde su enemigo ya le estaba esperando con una sonrisa más que ansiosa. Capítulo 222. El puño de fuego. El ninja rubio corría a toda velocidad alejándose de la aldea oculta entre las hojas que poco a poco comenzaba a volverse una sombra a la distancia, mientras que aceleraba cada vez más en su camino por encontrarse al fin frente a frente con aquel asesino despiadado que había lanzado el reto, y si con la destrucción de ciudades quedaba más que claro que no se iba a andar con rodeos en su búsqueda de un enfrentamiento directo contra él. Aún pensaba en aquel breve encuentro que sostuvieron, es más, inclusive su hacía suficiente memoria podía recordar a la perfección la sensación al ser golpeado con fuerza en el costado, sintiendo como sus huesos se rompían bajo el asombroso golpe que sí que lastimó en aquella ocasión. Ahora mismo las palabras de Yamato recorrían su mente una y otra vez mientras pensaba en la descripción de su batalla y sobre cómo Sanada jaló a uno de sus compañeros como si nada, sin mencionar la poderosa onda de destrucción que empleó. Eso sumado a su curioso y nuevo ojo anillado hacían que Naruto dedujera lo más obvio en ese momento: ese sujeto consiguió el Rinnegan. Fue la conclusión más obvia a la que pudo llegar el rubio, aún asumiendo que todo eso era su culpa. Después de todo, él sabía a la perfección que un ojo de ese estilo se podía implantar fácilmente en una persona. Tenía los ejemplos de Kakashi con el Sharingan, o de Ao, ese ninja de la niebla que portaba un Byakugan implantado. Sin duda, de ese mismo modo Sanada se había hecho del poderoso ojo, y eso solo acrecentaba el sentimiento de responsabilidad en el rubio, que aceleraba el paso al tiempo que se internaba más en los grandes bosques. Debía haber destruido los cuerpos de Pain en lugar de solo sepultarlos. De seguro ese sujeto sacó uno y le arrancó el ojo. Solo espero que nadie más haya realizado lo mismo. Las ideas de Naruto no eran muy positivas en ese momento, ya que, si sus cuentas no fallaban, bien podría haber en el bando enemigo cerca de 8 individuos armados con al menos uno de los ojos. Si bien no era una posibilidad real, el rubio no sabía eso y por ello mismo deseaba terminar con Sanada a la brevedad. Se detuvo de golpe en el centro del bosque y trazó sellos a toda velocidad. Me mandaste llamar Naruto-sama, saludó el gran zorro de pelaje oscuro y grandes ojos verdes mientras aparecía en la clásica bola de humo tan característica del jutsu de invocación. Si con quiero que me lleves al Valle del Viento, pidió el rubio al tiempo que el animal asentía, inclinándose para que el rubio subiera a su lomo, y pronto el zorro corría como un relámpago negro sobre la tierra acelerando a toda velocidad. No por nada era el zorro más veloz de todo el clan de Youko. Llegaremos lo más pronto posible, Naruto-sama, habló el zorro con respeto mientras aceleraba un poco más, ahora sí volviéndose solo un borrón que pasaba como el viento por los caminos del bosque.
En la guarida oscura y siniestra de Akatsuki un sereno cristal maligno ya trazaba sus planes a realizarse. Estaba ideando el método más eficaz para invadir el Tenkai y lograr hacerse del control absoluto del mundo cuando uno de los clones del hombre planta emergió del suelo con calma y serenidad. Mi señor, uno de mis hermanos informa que Naruto ha abandonado la aldea a toda velocidad y se dirige al noreste, dijo con calma antes de volver a hundirse en la tierra, mientras que el cristal brillaba. Al parecer el rubio ya había salido a su enfrentamiento con el siempre peligroso Sanada, y la verdad sea dicha él tenía sus dudas sobre ese enfrentamiento. El hombre usuario del viento era por mucho uno de sus mejores guerreros, y si bien tenía ciertas fe en sus capacidades asesinas, no estaba seguro de que también le iría combatiendo contra alguien como Naruto, que en más de una ocasión le había sorprendido al sacar poder de quién sabe dónde para someter y derrotar a sus enemigos. Lo hizo con Kobu, con Anzo cuando se le revivió, inclusive lo hizo con Shiryu, aquel hombre del ojo del dragón negro, y la verdad no deseaba perder a Sanada, al menos no aún claro estaba. Por eso mismo era que a espaldas del usuario del viento ideó una estrategia de apoyo bastante interesante, sabia de primera mano lo del sello de propiedad, o en el caso del rubio de unión que compartía con sus mujeres y que les permitía a ellas saber cuando el rubio se encontraba bajo un gran peligro, y claro, si funcionaba en ese sentido seguramente también lo haría en el sentido contrario, permitiendo que el rubio supiera cuando sus mujeres corrían peligro o morían, y eso mismo era lo que le interesaba en este momento. Ryo, entra de una vez que sé que estás espiando, dijo el malévolo ser mientras que el mencionado hombre aparecías en su salón privado. Lamento espiar mi señor, pero no pude evitar oír como Naruto irá a pelear con Sanada. Él debería ser mío por su culpa, casi me quedo encerrado en ese mar negro y vacío, protestó el hombre al tiempo que el cristal resplandecía como si meditase sus palabras. Si peleas con él te matará, pero no te apures, tengo una buena idea de cómo podrías vengarte de Naruto y arruinar su lucha contra Sanada. La perversidad en esas palabras era más que palpable al tiempo que el hombre le miraba con atención. ¿En serio? ¿Qué tiene en mente, amo?, preguntaba Ryo con ansiedad y deseos de saber qué podía hacer él para arruinarle la vida a Naruto. Está unido a sus mujeres, si ellas mueren él lo sentirá y te garantizo que eso lo va a hacer perder mucha concentración. Además, si mal no recuerdo tú querías desquitaré de ellas, ¿no es así? Entonces esa es tu misión, ve a Konoha y mata a cuantas mujeres de su propiedad se metan en tu camino, ordenó malévolo y perverso al tiempo que Ryo sonreía inclinándose respetuosamente. La verdad, esa forma de desquitarse del rubio en realidad no le desagradaba tanto. Una vez más en medio del desierto el feudal del país del viento estaba callado y devastado. Recién sus ninjas de avanzada regresaban con las desalentadoras noticias de que en efecto su amada ciudad capital había sido reducida a escombros sin dejar a una sola alma con vida, y eso solo hacía sentir al hombre que todo lo ocurrido en el país del hierro fue en realidad una simple distracción. Iremos a Suna, si lo desean pueden acompañarnos, dijo el hombre de rostro serio y ojos dolidos al tiempo que sus asistentes comenzaban a levantar su campamento, y el líder de la comitiva de sobrevivientes del país de los campos de arroz asentía a sus palabras. De hecho, ellos iban para allá y por eso mismo aceptaban el ofrecimiento del hombre de acompañarle a ese sitio. ¿Alguna pista de los responsables del ataque?, preguntaba el hombre tras confirmar que su grupo se incrementaba por la adición de esas personas, pero por desgracia ninguno de sus ninjas pudo confirmarle nada. Al parecer en aquel sitio no quedó evidencia alguna de los perpetradores de semejante masacre. Nosotros revisamos el sitio y encontramos algo, pero no sabemos si sea una pista. Sasame, por favor dámela, pidió el hombre a la chica de cabellos naranjas, que metiendo la mano en una mochila sacó de ella una enorme y singular pluma de color negro, que fue colocada de inmediato en las manos del feudal de aquel país, que solo le vio con cierta aprehensión, mientras que sus guardias la miraban con asombro. Era lo mismo que se encontró en las ruinas de la capital en el país del agua, y que denotaba claramente quién había sido el responsable de devastar la ciudad capital del país del viento. Es de las mismas plumas que se encontraron en aquella ciudad, balbuceó uno de los guardias al tiempo que todos comenzaban a murmurar entre sí. Era más que obvio quién había sido el responsable de aquella destrucción masiva y demencial, y claro, no fue oro más que el usuario del viento al que todos temían. Esto fue obra de ese tal Sanada, dijo al fin el feudal mientras que todo el mundo asentía. Al parecer ese sujeto era mucho más móvil de lo que todos esperaban.
De regreso a los bosques del país del fuego en un vórtice dimensional, un hombre enmascarado aparecía con calma y paciencia acompañado de un más que ansioso Ryo que solo esbozaba una gran sonrisa al encontrarse de nuevo en este sitio en busca de su revancha. Recuerda, no pierdas el tiempo jugando y haz tu trabajo antes de que los refuerzos aparezcan, le indicó el villano enmascarado mientras se disolvía en el aire, dejando al poderoso hombre sonriente y calmado en ese sitio por completo solo. Empezó a caminar a paso lento mientras se acercaba hacia una de las entradas laterales de la aldea. Estaba destinada al ingreso de materiales de construcción y otras cosas por el estilo, por eso mismo estaba en uno de los costados alejada de la vía principal, pero como si fuese un gran error de diseño, estaba demasiado cerca de la zona donde se encontraban los recintos de los clanes, y eso solo facilitaba la tarea del ansioso hombre que avanzaba despacio a la espera de su oportunidad de colarse en la aldea. Al mismo tiempo, dentro de la mencionada aldea oculta entre las hojas, un abatido y cansado Itachi avanzaba detrás de su singular abuelo que le guiaba a la zona donde seguirían entrenando sus ojos. Si bien había logrado aprender a usar el Kamui y había comenzado a desplazarse en aquel singular jutsu espacio-tiempo, no estaba por completo bajo su control, y eso había que cambiarlo, y claro, la mejor manera de hacerlo era esquivando cientos de disparos de la Materatsu, cosa que claro no le iba a gustar a la madre del pelinegro ni a sus esposas. Por eso mismo ahora estaban en esta zona de entrenamiento al otro lado de la aldea, y a su alrededor aparecía el afamado domo barrera que les sellaba de todo, manteniéndoles en esa amplia zona boscosa y ahora encerrada. Bien, más te vale desvanecerte de inmediato o te calcinaré, dijo directo y sin rodeos Madara mientras su poderoso Sharingan hacía acto de aparición en menos de un segundo. Cuando estés listo, abuelo, y el Magenkyo de Itachi apareció inmediatamente mientras que se alistaban para comenzar con otra buena tanda de entrenamiento. Más vale que no mueras o tu madre me va a regañar. Itachi parpadeó. ¿Acaso él acababa de hacer una broma? Eso no podía ser, ya que si en realidad lo hizo tenía que ser una señal del fin del mundo. Sus ojos se abrieron como platos cuando el fuego negro apareció. Maldición. Fue todo lo que él atinó a decir. Al parecer todo eso había sido solo un método de distracción. De regreso a las calles de la aldea, un calmado Ryo avanzaba por ahí sin que nadie le notase. Después de todo parecía un ninja común y corriente avanzando por la aldea mientras se aproximaba al complejo Isura. La verdad, colarse en la aldea fue muy sencillo, solo tuvo que romperle el cuello al guardia de aquella puerta y colarse de inmediato en ella, y claro, ahora mismo estaba caminando en dirección a su blanco. No fue nada difícil de hallar el sitio, más que nada porque muchos de los jóvenes de la academia seguían quejándose por todos lados de la gran mansión llena de mujeres hermosas que le pertenecía al rubio. No se necesitaba ser un genio para saber que estaban hablando de la casa del rubio, y así fue como el hombre llegó a la casa del ninja Isura. La seguridad aquí es pésima, alguien debería aplastar la aldea por completo para que escarmienten, balbuceó el hombre antes de pegar un brinco y caer sobre la parte superior de la cara. Alrededor de la edificación principal estaba una barrera que claro no lo iba a dejar entrar a la misma, pero por fortuna había unas chicas entrenando, saltaban por todos lados bajo la mirada serena y calmada de la siempre seria Shigure, que vigilaba los progresos de las gemelas Erza en cuanto a el manejo de sus armas, mientras que una rubia de nombre Miu entrenaba en combate 1 a 1 con una sonriente Mai que le rechazaba con facilidad. Nada mal, Miu-chan, quizá deberías considerar usar algo con más escote, te favorecería mucho, le señaló con el abanico al tiempo que guiñaba un ojo, y si la chica se sonrojó un poco de por sí le costó mucho el empezar a usar ropa tan pegada y ahora ella sugería eso, no le respondió. En vez de eso se lanzó a la ofensiva al tiempo que Ryo sonreía desde la entrada. Justo en ese momento una serena, por no decir algo aburrida Mito, salía de la casa acompañada de Akemi y vio a la distancia al hombre sobre la muralla y no tardó en reaccionar. Ryo, gritó con sorpresa, haciendo a todas voltear en aquella dirección para ver al hombre sonriente. Hora de divertirme. Y el hombre saltó a los terrenos Isura, lanzándose contra ellas a toda velocidad. De inmediato las hermanas Erza supieron quién era ese tipo y se colocaron en pose de defensa mientras él avanzaba a toda velocidad lanzando su poderoso golpe al frente. Su puño se envolvió en flamas candentes y asesinas mientras se desplazaba hacia ellas al tiempo que una figura se acomodaba frente a ellas alzando su espada red forjada, el puño en llamas de Ryo chocó de frente contra ella mientras sus flamas salían despedidas por todos lados y Shigure salió
salía volando presa del poderoso golpe al tiempo que daba un elegante giro en el aire y aterrizaba de pie a la distancia. Vaya, así que aquí estaban las dos perras traidoras, porque no me sorprende, balbuceó el hombre antes de recibir de frente una ola de fuego cortesía de Mai, quien daba un elegante giro despidiendo el fuego de su cuerpo, mientras que Ryo solo estiraba su mano. El fuego le golpeó con fuerza bailando sobre pero de inmediato se unió a sus propias flamas y se disolvió en el aire con gran facilidad frente a la mirada sorprendida de la Kunoichi. Me decepcionas, Mai, tú siempre supiste que el fuego no me hacía nada, ¿por qué me atacas así ahora?, preguntaba con una voz herida el poderoso agresor al tiempo que la mujer del abanico solo sonreía colocando su utensilio en su mentón. ¿Quién dijo que no soy una distracción? Una onda de agua salió del suelo alzando a Ryo en el aire mientras que Mito mantenía sus manos en el suelo mandando al agresor por los cielos en ese violento y rugiente geyser bajo la mirada de admiración total de las chicas más jóvenes. Eso sí que era un gran trabajo de equipo. Detesto el agua, gritó en el aire el poderoso hombre mientras una bola de fuego le rodeaba estallando con fuerza mientras el geyser se vaporizaba en el acto y Ryo caía al suelo como un bólido de fuego despedazando todo a su paso mientras avanzaba con fiereza. Se lanzó a toda velocidad contra Mito, quien solo atinó a alzar un muro de agua frente a ella, muro que atravesó con facilidad dejándosele caer de golpe y con fuerza mientras toda el agua colaba por el aire y el hombre violento con su puño envuelto en llamas lanzaba el derechazo contra ella. Fue un golpe directo a su rostro que la mandó a volar con una quemadura en la mejilla y con sangre cayéndole del labio al tiempo que se estrellaba contra uno de los muros de la casa atravesándolo de lado a lado. Maldito cobarde, ¿cómo te atreves a golpear a una mujer? Y Miwa apareció en escena pese a los gritos de las chicas lanzándose contra Ryo, saltó al aire lanzando una patada a su rostro que él detuvo con facilidad antes de alzarla en el aire y con un giro lanzarla violentamente al suelo. ¿Qué clase de mal chiste es este? Eres una debilucha inútil, creo que mejor deberías morir tú primero. Y el hombre se lanzó contra Miu rodeado de fuego con claras intenciones asesinas lanzándole un golpe demoledor. En su oficina Sarutobi estaba teniendo uno de esos días nada agradables ni buenos. El rubio recién le había amenazado para salir a una lucha quizá suicida y claro, ahora mismo estaba lidiando con el enemigo más temido de un Kage, el papeleo, que en ese momento en verdad parecía interminable, y fue entonces que sucedió el estallido de chakra en los terrenos y Sura en realidad no era nada fuera de lo normal, pero cuando la explosión resonó y a la distancia, asomándose por su balcón vio la bola de fuego, lo supo, algo estaba extraordinariamente mal. Fantástico, creo que alguien está atacando la aldea, se quejó el Kage antes de llamar a sus Ambu para que corrieran a esa zona de la misma ciudad en busca de detener al agresor que por las dimensiones del chakra que se percibía a la distancia era alguien de nivel Kage, no que era mucho más poderoso que el mismo Sarutobi y eso en verdad no le gustaba nada de nada. Por su parte cierta princesa del fuego estaba muy relajada realizando algunas compras de armamento de guerra en una tienda de lencería. Usaba el dinero y la tarjeta de crédito de cierto ninja de apellido Isura. ¿Él cómo la obtuvo? Pues fue muy simple, solo quemó la cerradura de su cuarto y se metió por ella sin duda. Azula no entendía muy bien eso del espacio personal y menos aún lo de no robar. Fue entonces sucedió, sintió el poder en la casa del rubio y la curiosidad le picó. Era alguien fuerte para la media de la aldea, aunque eso sí no le interesaba mucho. Conociendo a las chicas seguramente podrían hacerse cargo de él. Después de todo, el trabajo en equipo era uno de los pilares de esa aldea y aun si eso fallaba, Naruto aparecería el último segundo para salvarlas. Lástima que no sabía que el rubio no estaba ahora en la aldea. ¿Pero qué? El puño llameante de Ryo estaba siendo sostenido por una mano fuerte y desnuda que le apretaba con fuerza, negándole el paso hacia la rubia desvalida. Solo un cobarde ataca a una mujer indefensa, pero solo un estúpido ataca a mi nieta. Y sin decir más, Hayato le dejó una formidable patada ascendente quemando al hombre directo al cielo, volando una buena distancia mientras él miraba a su nieta con una sonrisa. Abuelo, gracias, le agradecía la tímida chica mientras que el hombre solo sonreía amorosamente al tiempo que Ryo aterrizaba a la distancia. No te apures, Miu, este imbécil es todo mío. Y Hayato se colocó en posición de batalla mientras su poderosa aura aparecía en escena al tiempo que se lanzaba contra el agresor. Ryo le miró venir y esbozando una sonrisa perversa hizo arder su poder y sus flamas con fuerza mientras se lanzaba contra el hombre que le atacaba con fuerza. Su puño envuelto en fuego se lanzó contra Hayato, chocando ambos golpes con fuerza mientras la onda de impacto resonaba dispersando las flamas del atacante. Lanzaron otro golpe con el mismo resultado, chocando de frente sus puños antes de que se abrieran y se sujetaran de las manos uno al otro. Nada mal, viejo, felicitó el agresor mientras su fuego brillaba con más fuerza haciendo
haciendo que el calor de la zona aumentase mientras empujaba a Hayato sobre el suelo no más de un par de metros hasta que el hombre se plantó con fuerza en la tierra deteniéndose en el acto. Lo mismo digo, fue el turno del viejo guerrero de empujar, fue con fuerza y decisión que dio cada paso empujando a Ryo hacia el muro externo de la casa mientras que el enemigo se concentraba tratando de detener su avance, cosa que simplemente no lograba bajo la gran presión de su adversario. ¿Qué pasa, no puedes conmigo?, preguntó con una sonrisa en su rostro el vuelo de la rubia al tiempo que la sonrisa de Ryo se desvanecía siendo reemplazada por una mueca de molestia mientras que saltaba. Cállate, anciano. Saltó con fuerza clavando un rodillazo a la quijada de Hayato haciéndole trastabillar un par de pasos hacia atrás mientras él trazaba sus sellos. Ryuken, puño dragón, lanzó el golpe al frente mientras las flamas asemejaban la cabeza de un fiero reptil de fuego que abriendo las fauces se tragaba a Hayato mientras el fuego estallaba impulsándole sobre el suelo al tiempo que todo se despedazaba mientras el poderoso golpe lo mandaba a recorrer la distancia mientras que Ryo sostenía su puño en alto. El fuego se desvaneció y las flamas se evaporaron del cuerpo de Hayato quien sostenía sus brazos cruzados frente a su rostro a modo de defensa mientras que parte de su ropa yacía quemada y un par de quemaduras menores se apreciaban en sus brazos mientras se abrían dejando ver una gran sonrisa en su cara. Nada mal, pero con eso no te bastará para derrotarme, y de nuevo el aura agresiva del hombre brilló poderosa y amenazante. Se lanzó contra Ryo a toda velocidad lanzándose como un misil que corrió por el suelo a una velocidad avasalladora. Un segundo estaba a más de 10 metros de distancia y al siguiente estaba justo frente a él lanzando un violento gancho, se clavó en su estómago con fuerza alzando al hombre del suelo con la pura fuerza del impacto antes de que Hayato se diera un giro lanzando una patada circular a la cabeza del hombre que salió despedido contra el muro a una velocidad asombrosa. Fue un golpe poderoso el que se llevó contra la muralla destrozándola en el acto mientras la atravesaba de lado a lado. Espero que a Naruto no le moleste lo de su pared, se decía a sí mismo el hombre mientras se rascaba un poco la nuca, y en la calle los transeúntes miraban con curiosidad cómo el muro se había colapsado por el formidable impacto. El fuego no se hizo esperar estallando con fuerza como un pilar de flamas candentes y agresivas que arrojaban las rocas al cielo mientras que Ryo se alzaba con la señal de un golpe, un ligero moretón en la mejilla al tiempo que encaraba al hombre frente a él. No me vas a decir que eso te dolió, ¿verdad?, preguntaba Hayato con cierta burla en su voz al tiempo que el poderoso agresor solo sentía su ira desbordarse. El fuego rugió con poder mientras convergía en sus puños asemejando un par de bolas brillantes de fuego que hicieron a Hayato alzar una ceja ante la singular maniobra del Ryo. Ryuseiken, puño de meteoro, y lanzó el izquierdazo al frente dejando ir la bola brillante que se lanzó como un verdadero meteoro de fuego directo contra el hombre que lanzando sus manos al frente lo recibió de lleno. Fue un golpe formidable que irradió de calor todo mientras que Hayato sostenía el violento ataque siendo empujado por él mismo al tiempo que el fuego se disipaba entre sus manos algo quemadas. Buen golpe, le felicito, solo para ver cómo el bólido de su puño derecho avanzaba contra él con todo su poder mucho más grande y fuerte que el anterior. Concentró su chakra en su mano izquierda que extendió recta colocándole a un costado de su cabeza mientras veía el ataque venir. Soltó el golpe recto y en diagonal sobre la bola de fuego que de manera asombrosa se detuvo en el acto mientras era dividida en dos por el formidable golpe defensivo del hombre. ¿Qué rayos? ¿Qué tan poderoso es ese hombre? Nadie había detenido los dos meteoros de Ryo desde el Shodaime y él casi se muere al hacerlo, preguntaba Mai al viento al ver cómo el hombre detenía los ataques de su ex compañero de viaje. Mi abuelo es muy poderoso, de hecho en toda su vida nunca ha sido derrotado, habló Miu con gran orgullo en su voz mientras ese escándalo atraía a algunas de las demás residentes del interior de la casa. Ryo estaba molesto y sorprendido. Nunca esperó que ese hombre fuese capaz de detener sus ataques con tal facilidad, y ciertamente no le gustaba para nada que él pudiera hacer eso contra uno de sus más devastadores golpes. Eso no estuvo mal, pero yo también tengo mis trucos, declaró Hayato con una gran sonrisa mientras que su ara brillaba y con fuerza lanzaba un derechazo al viento. De su puño una onda de chakra se desprendió agresiva y poderosa, volando por el aire hasta golpear al hombre que recibió el golpe de frente. Pese a estar ya cubierto, fue arrojado por el aire volando a través de la calle hasta dar de lleno contra un muro quedando grabado en el mismo la silueta del hombre molesto e iracundo mientras se desprendía del muro. ¿Quién diablos es este tipo y de dónde salió? Es muy fuerte,
pensaba el atacante mientras que Hayato emergía del hueco del muro, corriendo contra él a toda velocidad, se desplazó contra el hombre con su pierna derecha rodeada de fuego mientras lanzaba una formidable patada contra él, fue un golpe directo al pecho que el viejo guerrero bloqueó con ambos brazos, alzándolos al frente mientras el impacto lo hacía retroceder por el suelo más de 5 metros al tiempo que las flamas candentes se disipaban en el aire, saltó contra Hayato a toda velocidad lanzando una andanada de golpe poderosos y quemantes que el hombre bloqueaba con maestría antes de responder son sus propios golpes que Ryo eludía con algo de apuro, un descuido bastó para que el derechazo de Hayato le diera con fuerza en el rostro, haciéndolo inclinarse al suelo con la sangre volando de su quijada, reaccionó de inmediato devolviéndole el golpe con un fuerte gancho a su estómago, detonando el fuego que alzó un par de cm al hombre del suelo mientras reaccionaba a la agresión, sujeto a Ryo de la cabeza con ambas manos y le propinó un fuerte cabezazo que resonó con fuerza mientras el tipo retrocedía sacudido por el golpe, eso es lo que yo llamo pelear a puñetazos, murmuraba un asombrado Azuma que veía con cierto temor como el par de hombres intercambiaban los golpes más fuertes que hubiese visto en su vida, son muy veloces apenas los veo con mi Sharingan, un solo golpe de alguno de ellos podría dejarnos medio muertos, dijo Kakashi mientras su ojo rojo y descubierto no perdía detalle de la formidable confrontación que se estaba desplazando por la calle al tiempo que las personas corrían por sus vidas, ellos sí que hacen arder su juventud. Gritó un más que emocionado Gai mientras miraba la lucha, nadie dijo nada sobre el comentario después de todo el combate era más interesante que sus disparates. Hyuga era siempre alguien sereno que meditaba sus acciones antes de hacer algo y ahora mismo estaba escuchando el inmenso alboroto en la calle y estaba preguntándose qué estaría pasando, no llegó a activar su doujutsu cuando su respuesta llegó, en un estallido de fuego poderoso y abrazador los muros de su jardín volaron por el aire al tiempo que Hayato aparecía sacudido por la poderosa explosión de Ryo, quien entraba a la propiedad Hyuga corriendo a toda velocidad, ya eres mío anciano. Saltó al aire mientras el fuego convergía en sus puños, formando una gran bola de fuego dura y quemante con la que golpeó a Hayato aún en el aire, fue semejante al golpe de un meteoro que le dio un formidable impulso al viejo hombre que envuelto en llamas salía volando hasta estrellarse con una fuerza devastadora contra el suelo, despedazando todo a su paso mientras el fuego calcinaba las plantas del jardín y Ryo aterrizaba con una gran sonrisa, jajajajaja, sus risas resonaban con fuerza mientras le dirigía una mirada nada amigable a Yashi quien de inmediato entraba en pose de batalla ya esperando el ataque del enemigo, de entre el suelo todo tembló mientras un poderoso chakra brillaba con fuerza al tiempo que Hayato se alzaba de nuevo del suelo ya sin su camisa pero eso sí con una sonrisa enorme en el rostro mientras que miraba a Ryo quien parecía estar viendo un fantasma, muy buen golpe, pero ahora voy yo. Gritó el hombre al reunir todo su poder en sus brazos lanzándose en una ofensiva moral, clavó un golpe al estómago de Ryo alzándolo en el aire mientras sus ojos se abrían como platos y la sangre mezclada con saliva escapaba de su boca abierta, toma esto. El poderoso derechazo le dio de lleno en el rostro, brillando con fuerza casi como un cometa de chakra puro, fue un impacto demoledor que resonó con fuerza, haciendo temblar las ventanas mientras que Ryo salía disparado con una velocidad irracional directo contra la casa que no soportó el impacto despedazándose en el instante en que el hombre le atravesaba presa del formidable golpe, perdón por los daños Hyuga-san, se disculpó el hombre antes de empezar a correr en la dirección en la que salió el hombre al tiempo que Yashi solo le miraba por completo desencajado al desaparecer entre el enorme agujero de su casa, Ryo voló por el aire y atravesó más de 6 casas antes de que un grueso muro de concreto lo frenase dejándole resentir el poderoso impacto contra él mismo, su nariz estaba destrozada y la sangre escapaba con fuerza mientras tosía sangre como nunca antes en esa vida, este tipo es un monstruo si sigue así me va a matar, ni hablar voy a aplastarlo de un golpe, se zafó de su prisión de roca quedando de pie en la calle principal de la aldea que lucía más que vacía al tiempo que Hayato aparecía caminando muy relajado con un poco de sangre cayendo de la comisura de sus labios, ¿entonces vas a rendirte o quieres que te golpee más? Preguntaba Hayato con una gran sonrisa aunque internamente está sorprendido ese sujeto sí que era fuerte y vaya que le dolía el cuerpo, si seguía así lo más probable era que en un descuido amaine de su chakra acabaría bien cocido. Ryo se alzó al centro de la calle sin decirle una sola palabra mientras que su chakra estallaba con fuerza dando a entender que atacaría con todo el fuego ardo como una columna poderosa mientras que se reunía en su puño derecho que brillaba en el fuego casi como una estrella incendiándose, voy a destrozarte viejo.
gritó Ryo al tiempo que Hayato dejaba que su chakra se expandiera, más que listo para el inminente choque contra su adversario. Su cuerpo brilló cubierto de poder, mientras sus músculos se hinchaban denotando el gran esfuerzo que estaba por realizar. Vete al diablo Higoku Outsu, golpe del infierno, se lanzó contra Hayato con su puño derecho, lanzándose al frente mientras el fuego bailaba casi asemejando un gran caneo asesino, mientras se lanzaba contra el hombre que reuniendo todo su poder se dejó ir contra él. Su puño brilló con fuerza, mientras su chakra se desplazaba al mismo, y con un violento golpe impactaba al puño de Ryo. El suelo crujió y la onda de choque despedazó los vidrios, y astilló la madera a su alrededor mientras el poderoso impacto no se detenía. Fue un choque de poder a poder hasta que la presión desvió los golpes pasando uno al lado del otro hasta que golpearon con fuerza el torso de su oponente. El chakra y el fuego brillaron y estallaron, mientras una esfera de chakra y fuego aparecía, volviéndose enorme antes de estallar con fuerza, derribando todo en un radio de 20 metros del impacto, al tiempo que el mismo Sarutobi desde la torre miraba el enorme estallido de poder que brilló y rugió mientras el fuego y el chakra se extinguían uno al otro, dejando ver las figuras aún trenzadas en aquella posición, sin moverse solo un ápice, pero los daños eran demasiados y uno de ellos ya no pudo más. Hayato cayó sobre su rodilla derecha con el pecho herido y cubierto con quemaduras de tercer grado, cubrían la zona del impacto, al tiempo que Ryo no se movió hasta que de pronto reaccionó, tosiendo abundante sangre antes de desplomarse al suelo muerto y sin vida. Su caja torácica había sido destrozada y sus costillas estaban hundidas y aplastadas, despedazando sus órganos internos. Al final Hayato había ganado y seguía siendo el hombre que nunca en su vida había perdido. Capítulo 223. Sombras en el cielo. Hayato respiraba algo cansado y adolorido del pecho. No por nada había recibido uno de los golpes más poderoso que alguien en toda su vida le hubiese propinado, pero con la gracia y fortaleza de su lado logró soportar el potente impacto y mantenerse con vida, a diferencia de su oponente, que ahora mismo estaba a un lado de él sin vida y dejando salir una buena cantidad de sangre de su boca tras haber sido molido de su torso por el poderosísimo golpe del hombre del país del hierro. Sonreía levemente al saberse victorioso de una de las pocas luchas que en verdad le habían resultado tan satisfactorias como esta, y claro, como no iba a serlo si en su país natal nadie era capaz de darle combate, aunque por lo visto, si permanecía en la aldea de la hoja, eso probablemente se repetiría en más de una ocasión. Se alzó del suelo sujetándose el torso herido y quemado, mientras apreciaba en el suelo a su contrincante caído y sin vida. Eras muy bueno, solo perdiste por tu falta de resistencia, quizá de no depender tanto de tu fuego y calor para mantener a tu enemigo a distancia me habrías ganado, pensaba el hombre mientras daba un par de pasos para poder sentarse tranquilamente en una de las aceras de la avenida principal, mientras miraba al cielo preguntándose si el rubio Isura ya habría llegado a su batalla o estaría cerca. Sabía por lo que se decía en su mansión que sus invocaciones de zorro eran por mucho las más veloces sobre cuatro patas de todas las que podían existir, y con alguien así de su lado seguramente ya estaría muy lejos, si no es que muy cerca de su destino, para enfrentar a uno de sus mayores oponentes. Me encantaría ver esa pelea, murmuró Hayato con una gran sonrisa al tiempo que su nieta llegaba a toda prisa seguida de una apurada Shizune que comenzaba a revisar al hombre, determinando algunas quemaduras de 2 grados. Al parecer su recubrimiento de chakra evitó que fueran más graves y profundas estas heridas. Ya no se molesten tanto por mí, mejor busquen algún herido, que de seguro hay más de uno entre Tano Escombro, dijo el hombre algo fastidiado mientras otro ninja médico aparecía uniéndose al Shizune en las labores de sanación del hombre. Ya hay escuadrones buscando heridos. Hayato-san, así que no se mueva por favor, pidió la peli negra con una voz serena y concentrada al tiempo que él solo suspiraba. Por su parte, los demás ninjas aún le miraban con asombro por tan tremenda colisión de poderes, y ahora más de uno ya comprendía, porque cuando ese hombre se molestaba y trataba de herir al rubio, este terminaba corriendo como si su vida peligrase, porque de hecho así era, y ahora les quedaba más que claro. Pero ¿por qué tanto escándalo? No me dejan ir de compras en paz, decía una quejumbrosa Azuna apareciendo de pronto en escena con un par de bolsas con algunas cosas al mismo tiempo que Madara y su nieto llegaban a la zona comercial solo para escuchar los relatos de la asombrosa pelea a puño limpio, sin duda una de las mejores de la historia. Por su parte, en su oficina, Sarutobi estaba sentado en su confortable asiento, aún viendo por la ventana de la torre hacia su amada Konoha. Al parecer los ataques estaban lejos de terminar, y si las cosas seguían así todo se iba a terminar yendo al cuerno cuando menos. Ya estoy muy viejo para esta mierda de situación, se quejó el hombre rejuvenecido antes de recibir un zape en la nuca de parte de su esposa, que solo le regañaba. Ese no era vocabulario para un hombre de su posición.
situación y menos con un hijo que estaba creciendo y aprendiendo todo de él. Okage-sama, ya revisamos la zona, solo hay algunos heridos, enseguida trasladaremos el cuerpo del enemigo a la morgue, indicó un Anbu con máscara de oso antes de disolverse en una bola de humo, al tiempo que el Sandaime solo suspiraba mirando a su amado hogar. Sin duda la guerra estaba iniciando y Konoha había sido atacada, quizá no con la intensidad de otras veces, pero de algo estaba seguro: la verdadera batalla se iba a librar muy lejos de ahí. De regreso a la oscura y siniestra guarida, un hombre de mascarara contemplaba el vasto ejército frente a él con una sonrisa, sabedor de que en ese momento ellos tendrían la sorpresa de su lado, porque claro, nadie contaría con las fuerzas que aún no mostraban al mundo. Un clon del hombre mitad planta apareció despacio emergiendo del suelo con un rostro serio y duro en él mientras hablaba. Su clon en las inmediaciones de la aldea de las hojas había visto la batalla y ahora mismo le pasaba el resultado de la misma. Ryo estaba muerto, Madara maldijo en voz baja antes de dirigirse con el cristal maligno que como siempre se hallaba solo en su salón privado. Ingresó a toda velocidad colocando una de sus rodillas en el suelo mientras le miraba con cierto apuro. ¿Qué sucedió ahora, Madara?, preguntó con impaciencia, sospechando que no le traían ninguna noticia positiva en ese momento. Padre, el reporte de Konoha ya me ha llegado. Ryo está muerto, dijo sin rodeos el hombre de la máscara al tiempo que el cristal pulsaba levemente. Sabía que no iba a salir con vida de ahí, pero ni siquiera asesinó a una de las mujeres de Naruto porque... Su voz se notaba molesta e irritada en ese momento y claro, no era buena idea ocultarle nada. Por eso mismo Madara le contó todo lo que se refería a su combate y al hombre desconocido que el Zetsu vio asesinar a su enviado. Si gustas, padre, puedo ir ahora mismo y destrozar toda la aldea. Un solo Shinra Tensei bastaría para aplastar a todas las putas de Naruto, ofrecía el hombre enmascarado al tiempo que su señor negaba a su sugerencia con calma. Ahora estarán en alerta, no tiene caso, ya no hay sorpresa. Creo que Sanada sí tendrá la lucha que tanto deseaba, dijo de mal humor el cristal sabiendo que ahora no podría intervenir en esa pelea que ya era inminente. En algún punto en el continente de las naciones elementales, a través de un bosque que poco a poco se extinguía, un veloz borrón negruzco pasaba a toda velocidad dejando tras de sí una estela de polvo que se alzaba dada su gran aceleración. Se trataba de Naruto sobre el más veloz de sus zorros, que corrían a toda velocidad sobre el suelo. Deberían tener cerca de una hora corriendo a toda velocidad y a la distancia. Grandes montañas rocosas comenzaban a alzarse, dando a entender que detrás de ellas un gran valle se alzaba. Ahí está el valle, Naruto habló el zorro mientras poco a poco disminuía su velocidad hasta que comenzó a trotar a una distancia muy corta del sitio donde el enemigo ya aguardaba al rubio. Se detuvo por completo y Naruto bajó del animal agradeciéndole por su asistencia en acortar el viaje. Señor, si lo desea puedo quedarme y ayudarle a pelear, ofrecía el animal al tiempo que Naruto negaba con educación, pidiéndole que regresara a Konoha y le dijera a Natsumi que ya había llegado a su zona de enfrentamiento. El zorro se desvaneció en una bola de humo y Naruto comenzó a caminar por el sendero rocoso con el rostro oculto bajo su sombrero mientras el viento comenzaba a soplar a su alrededor. De regreso a la aldea de la hoja, en el salón del consejo, un siempre abrumado Sarutobi estaba ante los líderes de los clanes mirando cómo todos se quejaban por su decisión de dejar partir al rubio a una batalla que desconocían si ganaría. Entre las personas presentes estaban los acostumbrados líderes de los clanes, al igual que cierta zorra pelirroja en representación del clan Isura. Justo entonces un zorro negro de un enorme tamaño apareció sobre la mesa del concilio. Más de uno de los miembros retrocedió asombrado por la repentina aparición del animal que informaba que su señor rubio había llegado a la zona de la batalla. Más de uno de los presentes incitó a Sarutobi a mostrarles la zona de batalla con su bola de cristal, pero el Kage solo negaba a sus peticiones con su tradicional rostro sereno al tiempo que de nuevo miraba por la ventana. No puedo mostrarla, está demasiado lejos y no llego hasta ese punto. Cuando mucho podríamos sentir los chakras pero no veríamos nada, es mejor que vayan a casa y esperemos noticias de Naruto. Los miembros del consejo aceptaron esas palabras y se fueron uno a uno mientras que el Kage miraba por la ventana en la dirección de aquel valle, esperando que el rubio fuera a salir victorioso de su lucha. De regreso en aquel sitio desprovisto de vida, un ninja rubio caminaba despacio entre el viento suave y frío que agitaba su bufanda en el viento, al tiempo que caminaba despacio bajo la mirada más que atenta de enormes aves de plumaje negro que miraban todo desde sus perchas en las rocas. Ese debe ser Naruto, avisémosle a Sanada, y ambas aves emprendieron el vuelo mientras el rubio apreciaba las grandes sombras negras en el suelo antes de alzar la vista para verles aleteando sobre él. No hizo nada ya que supo de inmediato de quién era esa invocación
invocación y pronto un hombre de sonrisa peligrosa estaba frente a él, el viento giraba a su alrededor como abrazándole mientras que el rubio le miraba fijamente. Vaya linda ropa digna para tu funeral, jejejejeje, se burlaba Sanada mientras que el rubio se mantenía firme en su sitio. De hecho el único que morirá aquí vas a ser tú, le respondió el rubio mientras el viento soplaba a su alrededor y ninguno de los dos se movía un solo milímetro mientras que las grandes aves le miraban con curiosidad. Con que si es el tipo que invoca a los fénix, ¿Y si le damos una ayudadita a Sanada? Ofreció una de las aves a su colega mientras este sonreía y los dos batían sus alas con fuerza. El rubio lo notó. De pronto las sombras en el suelo se empezaron a volver colosales mientras empezaban a caer sobre la gran velocidad. Reaccionó de inmediato saltado a un lado mientras el colosal pico pasaba despedazando el suelo y Sanada solo esbozaba una gran sonrisa al ver al rubio saltando. No le dio tiempo de tocar el suelo cuando ya disparaba una gran palma de aire al frente, golpeó a Naruto de frente mandándolo directo contra las rocas que golpeó con gran fuerza antes de caer por fin al suelo. Eres un maldito, creo que sería una lucha solo entre nosotros dos. Le gritó el rubio antes de lanzarse por el suelo, evadiendo las gigantescas garras de la negra ave que se hundían en el suelo antes de apretarse con fuerza despedazando todo bajo ellas al tiempo que Sanada abría la boca disparando un misil de viento que golpeaba al rubio directo al pecho, mandándolo de nuevo contra las rocas, mientras su sombrero se perdía en el viento. Las invocaciones son parte de los recursos de un ninja, pero si eres lo bastante cobarde como para no invocar nada no es mi problema. Su sonrisa creció aún más mientras el rubio le miraba fijamente y si en uno de sus ojos el Rinnegan brillaba mientras lo señalaba con la mano extendida y los ojos de Naruto se abrieron. Sabía bien lo que él estaba por usar, Vaso Tenin. Las rocas a los costados del rubio se alzaron del suelo lanzándose contra él con una fuerza demoledora mientras se aplastaban una contra la otra con gran fuerza, comprimiendo al rubio entre la piedra. Jajajaja, y ese tipo invoca Fénix, jajajaja, se burlaba una de las aves en el cielo mientras que Sanada solo miraba las rocas. Es un imbécil, jajajaja, esos pájaros no tienen nada en el cerebro para haberlo elegido a él, jajajaja, completaba la burla la segunda ave mientras que los ojos de Sanada brillaban al sentirlo. El chakra de Naruto no se extinguía, al contrario comenzaba a hervir con fuerza, mientras la roca retumbaba y ocurría al fin. Las piedras se destrozaron bajo enormes cuchillas de cristal que dividían todo a su paso dejando ver al rubio al centro del azul mineras cristalino al tiempo que mantenía sus manos extendidas a los costados. Nada mal Naruto, nada mal, felicito Sanada mientras que el rubio dejaba que la electricidad corriese por su cuerpo, dio un paso firme al frente mientras lanzaba su brazo derecho dejando ir un violento y brillante relámpago que volaba por el aire partiendo el viento a su alrededor. Sanada dio un giro a toda velocidad rodeándose de un mini tornado que con fuerza fue golpeado por el relámpago rebotado a la distancia despedazando el suelo. Mi turno, gritó el hombre emocionado mientras escupía un enorme torbellino de viento que girando como un taladro gigante se lanzaba contra el rubio de manos brillantes. Lo recibió de frente sin moverse un solo centímetro de su lugar mientras el viento golpeaba con fuerza sus manos y las chispas eléctricas volaban por el aire hasta que se disipó por completo. Miró al frente a donde ya no estaba Sanada, estúpido. A su espalda el hombre aparecía con una gran sonrisa mientras atacaba con fuerza asesina. Lanzó sus manos al frente mientras las quijadas de un enorme dragón de viento se materializaban al tiempo que el asombroso rugido estallaba con fuerza destrozando todo a su paso mientras el rubio era atrapado por el poderoso ataque que destrozaba todo a su paso al tiempo que el rubio era cubierto por el viento que llenaba su cuerpo de cortas y heridas al tiempo que su sangre se desperdigaba por todo el sitio. Aterrizó o más bien golpeó el suelo con fuerza rebotando del mismo mientras la sangre salía de sus heridas y Sanada negaba. Vaya que eres una decepción, esperaba más de ti Naruto. El hombre negaba mientras sus grandes aves comenzaban a descender por su premio. El cuerpo herido del rubio llegaron hasta él con velocidad aleteando uno contra el otro mientras luchaban por ver cuál le daría el primer picotazo. Una de las aves lanzó su pico al frente enterrándose en la espalda del rubio al tiempo que su sangre volaba por el aire y el ninja brillaba. Los ojos de Sanada se abrieron como platos cuando la explosión se dejó sentir enorme y poderosa mientras todo a su paso era destrozado en una burbuja de fuego y las aves gritaban de dolor mientras sus plumas volaban quemándose en el aire. Sanada se alejó del estallido a tiempo solo para ver cómo el fuego se disipó revelando a las dos aves sin vida en el suelo antes de que se disiparan en humo y el rubio emergiera del piso entre dos grandes estacas de cristal que se abrían revelando el hueco en su interior y al rubio sonriente que miraba a Sanada con una sonrisa ancha y demencial. ¿Que no te gustó mi clon de fuego explosivo?
Preguntaba el rubio al tiempo que Sanada solo le miraba fijamente antes de sonreír al verlo ileso y sin un rasguño. Adivino, nunca saliste de debajo de las rocas, ¿no? Desde ahí fue el clon, dijo el hombre mientras el rubio asentía a sus palabras y él solo negaba a lo que sucedía. El asesino de la isla del buitre miró al rubio antes de alzar el viento con sus manos mientras lanzaba el poderoso ataque. Fue una onda de viento demoledora y destructiva que destrozaba todo a su paso, mientras que el rubio alzaba un muro de roca emergido del suelo con fuerza y velocidad. Fue un golpe frontal y poderoso el que destrozó todo a su paso, mientras golpeaba de frente la defensa del rubio, que solo se mantuvo en su lugar mientras su gran muro de roca se llenaba de grietas y cuarteaduras bajo el poderoso ataque del enemigo, al tiempo que sentía como el suelo entero resentía el poderoso golpe, mientras que sentía como todo a su alrededor se sacudía con fuerza. El viento se calmó y el rubio esperó otra acometida, mas nunca algo como eso. Un gran estallido resonó al otro lado de su muro de roca y saltando sobre el mismo frente a una ave gigantesca y de plumaje negro se alzaba mirándole con ojos nada amigables, al tiempo que Sanada estaba a un lado del animal sonriéndole con confianza. Mataste a sus hermanos, me pareció justo que se conocieran, dijo el hombre restándole importancia a lo sucedido, mientras que el gran animal alado miraba al rubio fijamente y este le sostenía esos ojos agresivos y peligrosos, mientras que el ave solo abría las alas aleteando suavemente. Una ventisca se dejó sentir casi arrancando al rubio de su sitio, mientras este solo se sostenía por el chakra en sus pies. Yo soy Cargón, señor de los buitres, y tu invocador de Fénix, morirás por mis garras, habló el gran animal antes de despegar el vuelo. Se lanzó contra el rubio a toda velocidad, lanzando sus grandes garras por el frente, y si Naruto reaccionó a tiempo, lanzándose a la parte posterior de su muro rocoso, eludiendo así el ataque del animal, que despedazó la muralla con gran facilidad. Mientras alzaba el vuelo y el rubio miraba con cierta molestia, no me olvides. Sanada apareció con su puño rodeado de viento, lanzando el golpe al frente mientras el poderoso tornado se desataba despedazando todo a su paso, mientras golpeaba al rubio con un gancho, ascendiéndolo al cielo mientras el viento lo sacudía con fuerza, mientras que la sangre salía de su labio roto, y el enorme buitre se dejaba venir. Lanzó su piro con un golpe lateral, golpeando al rubio con fuerza en el estómago, mandándolo contra el suelo con una fuerza asombrosa, al tiempo que Sanada solo sonreía al ver a Naruto rebotar por el suelo antes de alzarse como si nada hubiese pasado. Jajajajaja, eso buscaba que te levantaras siempre, jajajajaja. El buitre bajó un poco y Sanada alzó la mano, sujetándose de su enorme pata mientras alzaban el vuelo, y con un giro el hombre ya estaba sobre la espalda del ave, volando en círculos sobre el rubio, al tiempo que ese les miraba con una mueca de molestia. Aquí vamos, Naruto. Sakura Satsujin, círculo asesino. El ave se rodeó del chakra del asesino mientras volaba con gran velocidad, alzando gruesas paredes de viento a los lados del rubio, mientras este miraba a Sanada sobre el animal, escupiéndole balas de aire enormes y poderosas, golpeaban el suelo con fuerza destrozándolo todo a su paso, mientras las gruesas paredes de viento comenzaban a succionar al rubio contra ellas. El rubio se separó del muro, le alcanzó a tocar el brazo, dejándole un gran tallón sangrante que poco a poco comenzaba a curarse mientras Sanada continuaba atacando con fuerza. Era un inclemente bombardeo que alzaba rocas y escombros en busca de aplastar a rubio o obligarlo a caer en el viento a su alrededor. Si esas me pegan me aplastarán, y si me agarra eso me destaja nada mal, pero aún me queda una salida, se dijo a sí mismo el rubio mientras miraba sobre él, el cielo a espaldas de Sanada y trazaba sellos a toda velocidad. El cielo casi pareció crujir mientras el canto resonaba con fuerza y el fuego se alzaba en el cielo cayendo a toda velocidad contra el remolino asesino. Era un bólido gigante de flamas rojas y quemantes que golpeó con fuerza, destrozándolo todo a su paso mientras el fuego y el viento convergían en un estallido gigante que se podía ver a kilómetros de distancia, mientras el fuego ascendía al cielo llenando todo el sitio del calor asfixiante. Sanada y Cargón se alejaron del fuego, volando con calma mientras de entre las flamas una figura alada se alzaba majestuosa y poderosa con sus elegantes colas ondeando a su espalda mientras sus alas rojas y enormes se abrían absorbiendo el fuego mientras se materializaba por completo. Oren, gritó el buitre mientras la hermosa ave de fuego emitía un canto poderoso y dulce al tiempo que alzaba el vuelo, aleteando con fuerza mientras se alejaba de todo con el rubio sobre su espalda. Gracias por venir a ayudarme, Oren-chan, agradecía el rubio sobre la espalda de la hermosa ave que solo sonreía internamente porque el rubio confiaba en ella y ahora mismo estaban en el aire mientras el enorme y negro buitre aleteaba con fuerza frente a ella. Cargón, ave ilusa, ¿cómo puedes aceptar a tal asesino como invocador?, preguntaba la ave de plumas rojas
hojas al tiempo que el buitre solo le miraba con rencor al tiempo que esbozaba una sonrisa. Lo aceptamos por esto, Oren, y sin decir más las dos manos de Sanada señalaron hacia ella mientras ataca con el vaso Tenin. El jalón gravitacional fue inmenso, ni ella pudo soportarlo, la jaló por el aire a toda velocidad mientras las garras del buitre se abrían peligrosas y brillantes recibiéndola de frente. ¡Ah! La Fénix gritó con fuerza cuando las patas del buitre se hundieron en su carne dejando salir su sangre roja y caliente al tiempo que el buitre aleteaba con fuerza, alzándose en el aire directo a las nubes y más arriba. ¿Sabes cuál es el problema de un fénix? Que necesitan aire para arder y mientras más suben más se debilitan. Dijo el gran buitre con una sonrisa cruel mientras comenzaba a alzar el vuelo a una altura insospechada y Oren se agitaba en sus garras al tiempo que sus plumas perdían algo de color rojo volviéndose más opacas. El rubio lo supo, eso no era nada bueno y brillando con fuerza atacó con poder. Raiton. Hibasi, elemento rayo. Asesino eléctrico, lanzó las dos manos al frente despidiendo un colosal relámpago enorme y poderoso que golpeó al buitre en el cuerpo, electrocutándolo todo al tiempo que soltaba a la Fénix que aleteando bajaba un poco de la gran altura, recobrando el color de sus plumas. Oren. El demencial buitre se dejó caer en una picada asesina mientras el viento de Sanada le envolvía dejándolo que su velocidad se duplicara. Golpeó con fuerza a Oren haciéndola girar en el aire mientras una de sus alas resentía el golpe y miraba al buitre volando ahora bajo ella mientras que su cuerpo estaba cansado. Lo siento, Naruto-kun, a esta altura no puedo respirar bien y no genero suficiente calor, no tengo gran poder, aquí es todo tan frío, murmuró ella mientras otras de sus plumas perdían color y el poderoso animal agresor se dejaba venir ahora ascendiendo desde debajo de la Fénix que solo le miró venir. Sanada abrió los ojos emocionado por ver la muerte de una de esas supuestas aves inmortales. Cargón sonreía, al fin vengaría a su clan por ser menospreciado y los Fénix al fin caerían ante los buitres. Catón. Obaedo, elemento fuego. Sobrecarga, el fuego rodeó al rubio antes de expandirse al ave y de que todo estallara en una gran bola de fuego. El buitre no se pudo acercar más mientras el fuego se extinguía y Oren aparecía cantando resplandeciente entre las flamas del rubio que se disipaban. Era verdad, a esa altura generar fuego era de verdad difícil. La Fénix vio frente a ella al enorme buitre antes de mirar al rubio sobre su espalda. Muchas gracias, Naruto-kun, me regresaste mi poder, ahora te mostraré por qué somos las mejores aves. Su cuerpo entero brilló mientras se dejaba ir contra el buitre, despidiendo chispas de fuego de las plumas de sus alas al tiempo que cantaba agresivamente. Cargón se alzó al frente con sus grandes garras, más que listo para sujetar a la Fénix, que imitando su movimiento lanzó sus patas al frente. Las garras chocaron con fuerza casi despidiendo chispas, mientras el impacto resonaba en todo el valle, y los pocos viajeros que estaban cerca miraban las gigantescas aves en el cielo aleteando con fuerza. Las alas se golpeaban la una a la otra mientras ambos animales se atacaban con fuerza sujetándose las patas trenzados en un violento encuentro. Sus picos brillaron con el chakra mientras lanzaban los picotazos al frente resonando como truenos gigantes cada poderoso golpe, mientras que las alas se golpeaban una a otra mientras comenzaban a perder altura. Maldito pájaro rojo. Sanada apareció sobre el cuello de su buitre con el puño inundado de viento, formando una especie de taladro para atravesar la garganta de Oren. Cuando el rubio apareció a un lado de ella, se sujetó del cuello de la Fénix con ambas manos, lanzando la patada al frente que chocó contra el puño de Sanada. Fue un estallido de viento y electricidad poderoso que sacudió a los animales que seguían tratando de partirse la cabeza uno al otro. Sanada vio a Naruto y corriendo sobre la Fénix se lanzó contra el rubio, sus puños estaban inundados de viento, mientras que el rubio son manos electrizadas, bloqueaba sus ataques mientras los desviaba con cierto apuro antes de bloquear un derechazo. Se agachó un poco conectando un formidable codazo al estómago del animal mientras las aves comenzaban a caer al suelo a gran velocidad. Le disparó un relámpago directo al pecho mandando a Sanada al viento desprendiéndolo de la ave roja mientras que el hombre se precipitaba al vacío. Esto no es todo, Naruto. Gritó con fuerza al tiempo que se rodeaba de una burbuja de viento que detonando le disparó como un misil de regreso contra el rubio. Le dio de lleno en el estómago desprendiéndolo de la Fénix mientras salía volando hacia arriba pasando entre los cuellos de las aves que se azotaban con fuerza al tiempo que Sanada se colocaba sobre la cabeza de Cargón saltando al aire. Sus ojos estaban desorbitados mientras se lanzaba en el viento aún impulsado por el estallido de la burbuja mientras se lanzaba contra el rubio que caía en picada. Los puños de Naruto se electrificaron mientras alzaba la mano y una lanza eléctrica se formaba en sus manos. Raiton.
Ten no Yari, elemento rayo. Lanza celestial, y el lanza brillante salió despedida de la mano del rubio lanzándose a toda velocidad contra el hombre del viento que le miraba venir con un poder asesino y demoledor, Futon. Taifushirudo, elemento viento. Escudo de huracán, colocó su brazo izquierdo en un ángulo de 90 grados frente a él mientras un disco de aire girando violento y como un huracán se formaba en él, la lanza eléctrica le golpeó con fuerza demoledora mientras Sanada hacia el brazo a un lado y su escudo se destrozaba repeliendo el ataque que hasta ese momento nadie había rechazado, la lanza cayó al suelo detonando con fuerza mientras las rocas quedaban destrozadas y Sanada usaba una placa de aire para jalar al rubio contra él, le dio un derechazo al estómago mientras lo sujetaba con fuerza de los hombros y sus cabelleras se mecían con fuerza mientras caían al suelo, voy a matarte Naruto. Gritó con fuerza y emoción Sanada mientras que el rubio solo empujaba el chakra eléctrico por su cuerpo electrocutando a Sanada mientras se separaban a gran velocidad, no estaban muy lejos cuando ambos escupieron balas de aire y rayo que al chocar estallaron con fuerza destrozándose una a la otra mientras los dos ninjas salían disparados en direcciones contrarias. Oren y Cargón estaban golpeándose con fuerza mientras la sangre volaba por el aire y el suelo se veía demasiado cerca ya, se lanzaron un último picotazo saliendo ambos con heridas en los hombros mientras se separaban aleteando con fuerza al tiempo que se separaban y sobre sus espaldas aterrizaban sus invocadores que miraba al frente a su enemigo, esto no va bien Sanada, esa maldita bruja es más poderosa de lo que recuerdo, usemos el taladro de viento, dijo el buitre mientras aleteaba alejándose de Oren y el viento comenzaba a rodearle a toda velocidad, pajarraco malnacido, voy a terminar con esto de un golpe, no temas Naruto-kun mi fuego no te dañará, el rubio se sujetó con fuerza de las plumas de Oren y el fuego apareció. Quien lo viera no podría dar crédito a lo que sucedía. El buitre ascendió con fuerza a una altura asombrosa antes de juntar sus alas a su cuerpo y caer con una fuerza devastadora asemejando un gigantesco taladro de viento que amenazaba con despedazar a la ave de plumaje rojo, de no ser porque ésta con un fuerte canto se impregnó por completo en llamas candentes mientras se volvía una verdadera ave de fuego que aleteando con fuerza ascendía mientras se lanzaba contra el taladro butiroso y asesino, fue un golpe frontal y demoledor que resonó como el estallido de un volcán gigante dispersando viento y fuego en anillos gigantes rojo y blanco que desaparecían en el aire al tiempo que el calor resplandecía en llamas intensas en una explosión fácilmente tan grande como Konoha, del interior de la burbuja de fuego un ave cayó al suelo a toda velocidad mientras su invocador saltaba, Oren caía al suelo herida y cansada aterrizando a duras penas mientras que Naruto caía frente a la agotada Fénix y en el aire Sanada aún se mantenía sobre su buitre que comenzaba a desplomarse con el asesino sobre su pecho mientras el fuego brillaba en sus alas y sus ojos mostraban agonía, maldita bruja. Sanada asesina a ese estúpido, y Sanada saltó al viento mientras los ojos de Cargón perdían el brillo de la vida y el buitre ardía en flamas rojas, siendo reducido a cenizas al tiempo que el asesino aterrizaba sobre el suelo mirando al rubio fijamente, retírate para que descanses Oren-chan puedo seguir solo desde aquí, decía el rubio con una sonrisa mientras ella se disipaba en una bola de humo y las plumas rojas y negras aún caían del cielo al tiempo que los dos enemigos se miraban fijamente el uno al otro, bien creo que con eso basta como calentamiento ¿no te parece? El rubio sonrió de manera irónica mientras negaba a las palabras de Sanada quien se despojaba de su chaquetilla quedando solo en pantalón y camisa mientras que el rubio se retiraba la bufanda y ambos se colocaban en pose de batalla, ¿listo Sanada? Preguntaba Naruto mientras que su oponente asentía a sus palabras. Se lanzaron uno contra el otro a toda velocidad trenzándose en un violento intercambio de golpes, mientras el viento y el rayo resonaban con fuerza destrozándose uno a otro, el golpe de Naruto fue sostenido por la mano de Sanada al igual que su izquierdazo lo sostenía el rubio antes de que sus manos se trenzaran en apretones poderosos en busca de romper los huesos del oponente, esta es la lucha que siempre soñé. Dijo con alegría el asesino de la isla del buitre antes de que los dos soltasen el cabezazo quedando pegados frente con frente mirándose a los ojos con fiereza la verdadera lucha iba a comenzar.